El fin de los tiempos y el evento conocido como Armagedón han generado fascinación e inquietud en la humanidad desde tiempos inmemoriales. A lo largo de la historia, visionarios y estudiosos de las antiguas profecías han tratado de descifrar el significado de los misteriosos pasajes bíblicos que hablan sobre la batalla final entre el bien y el mal. En el presente video, nos proponemos analizar en profundidad las profecías de las Sagradas Escrituras relativas a Armagedón y los acontecimientos que le preceden. Examinaremos cuidadosamente los versículos de libros como Daniel, Ezequiel, Apocalipsis y los Evangelios, para tratar de entender su significado. Exploraremos las distintas interpretaciones que existen sobre si estas profecías deben tomarse de modo literal o simbólico. También desmenuzaremos la secuencia de eventos que ocurrirán según las antiguas predicciones, como la segunda venida de Cristo, el encarcelamiento de Satanás y el reinado milenial. Nuestro objetivo es proveer información amplia y equilibrada sobre este tema trascendental, citando diferentes puntos de vista de renombrados estudiosos bíblicos. De este modo, ustedes podrán expandir sus conocimientos y sacar sus propias conclusiones al respecto. Los invitamos a acompañarnos en este apasionante viaje de exploración a las profecías sobre los tiempos finales. Abran su mente, preparen su corazón y juntos comencemos a develar los misterios de Armagedón. Profecías sobre Armagedón en el libro de Apocalipsis. Descubramos que revelan sus simbólicos versículos sobre la batalla final en uno de los pasajes más conocidos sobre Armagedón. Se encuentra en Apocalipsis 16:16. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este versículo forma parte de la descripción de la séptima copa de la ira de Dios, uno de los últimos y más terribles castigos divinos sobre la humanidad antes del fin definitivo. Según Apocalipsis, Armagedón será el escenario donde los reyes de la tierra librarán una batalla contra Dios y sus ejércitos. Será el lugar donde se decida el destino final de la humanidad. Otros versículos ofrecen más detalles sobre esta crucial batalla. Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Aquí se describe a la bestia, un poderoso líder mundial que enfrentará a Jesucristo. La bestia reunirá a los ejércitos de las naciones para luchar contra Dios en la región de Armagedón. Esta no será una guerra ordinaria entre naciones humanas, sino una confrontación cósmica entre el bien y el mal, con el destino de la creación en juego. Será la madre de todas las batallas. Profecías sobre Armagedón en el libro de Daniel. Examinemos ahora las sorprendentes profecías de Daniel. Veamos cómo este libro provee pistas clave sobre el fin de los tiempos. Aunque el nombre Armagedón no aparece en el libro de Daniel, este contiene importantes profecías sobre los tiempos finales y la guerra decisiva en Israel. Un pasaje clave es Daniel 11, 40-45, que describe el ataque del rey del norte contra Israel momentos antes del fin. Al tiempo del fin el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. Según los estudiosos, el rey del norte representa una alianza de poderes encabezada por Rusia que invadirá Israel, mientras que el rey del sur simboliza una coalición de naciones árabes. Otro versículo significativo es Daniel 11:45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el glorioso monte santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Esta profecía indica que el ejército invasor del rey del norte establecerá su cuartel general en Israel, específicamente entre el mar Mediterráneo y Jerusalén, antes de ser finalmente derrotado por intervención divina. Profecía sobre Armagedón en el Evangelio de Mateo. Pasemos a las inquietantes predicciones de Jesús en Mateo. Analicemos el significado de sus advertencias sobre el fin del mundo. Aunque no menciona a Armagedón, Mateo 24 contiene profecías de Jesús sobre los tiempos finales, centradas en Israel y Jerusalén. Un pasaje relevante es Mateo 24:15 y 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús advierte sobre una terrible profanación que ocurrirá en un templo de Jerusalén, seguida de una gran tribulación. Muchos creen que se refiere a la profanación de un tercer templo por el anticristo poco antes de Armagedón. Otro versículo significativo es Mateo 24:27 y 28. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Cómo interpretas la advertencia de Jesús sobre la abominación desoladora y el gran juicio final? Rusia y sus aliados en las profecías sobre Armagedón.
Averigüemos qué rol jugará Rusia y descubramos qué indican las escrituras sobre su futuro papel en el fin de los tiempos. Las profecías bíblicas indican que Rusia encabezará la coalición militar que atacará a Israel en los tiempos finales. ¿Cómo llegaron los expertos a esta conclusión? Examinemos las pistas. Una pista importante es Ezequiel 38, que describe una invasión de Israel por un príncipe llamado Gog, de la tierra de Magog. Según la mayoría de estudiosos, Magog representa a los pueblos que habitaban el territorio de la actual Rusia. Otra evidencia es la mención de la región de Ros, en Ezequiel 38, 2 y 3, que se tradujo como príncipe y muchos identifican con Rusia. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog en tierra de Magog, príncipe principal de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe principal de Mesec y Tubal. Ros significa el jefe en hebreo, una aparente referencia a Rusia como líder de la coalición. Además, Ezequiel menciona entre los aliados de Gog a Gomer que correspondería a la actual Alemania, y Togarma que serían los pueblos actuales turcos. Si bien actualmente hay conflicto entre Rusia y Ucrania, algunos estudiosos creen que en el futuro podría formarse una alianza entre estas naciones que encajaría con la profecía de Ezequiel. China también jugaría un rol destacado en la batalla final según algunas interpretaciones de pasajes como Apocalipsis 9:13 y 19 y Daniel 11:44 que mencionan al lejano oriente. ¿Qué opinas sobre la idea de que Rusia podría liderar una futura coalición militar contra Israel según las profecías? ¿Lo ves posible en el contexto geopolítico actual? Naciones árabes e islámicas en las profecías sobre Armagedón. Veremos ahora cuál será el lugar de las naciones árabes e islámicas en los eventos de Armagedón predichos en la Biblia. Varios pasajes indican que una coalición de naciones árabes e islámicas participará junto a Rusia en la invasión de Israel antes de Armagedón. Algunas pistas son la referencia a Persia en Ezequiel 38, 5, que correspondería al moderno Irán, y la mención de Cus y Put en el mismo versículo, que aludirían a pueblos antiguos del norte de África y Medio Oriente. Otra profecía relevante es Daniel 11, 40 y 43, que predice el ataque del rey del sur representando al mundo islámico contra Israel instantes previos al fin. También Mateo 24:7 habla de que se levantará nación contra nación y reino contra reino en aparente alusión a guerras entre el mundo occidental e islámico antes del fin. En síntesis, las profecías indican que Rusia, China y una alianza islámica atacarán Israel, congregándose en Armagedón para la batalla final. ¿Qué mensaje o enseñanza crees que podemos extraer de estas profecías en relación con la convivencia y la comprensión intercultural en el mundo contemporáneo? Jerusalén como escenario central de Armagedón. Ahora centrémonos en Jerusalén, la ciudad insignia que las escrituras ubican en el corazón de Armagedón. Analicemos su crucial relevancia profética. Aunque el nombre Armagedón proviene de la llanura de Megiddo al norte de Jerusalén, la mayoría de los investigadores cree que Jerusalén será el escenario central del conflicto final. Las profecías se enfocan en esta ciudad santa y advierten sobre una futura invasión. Una razón es la mención de la montaña gloriosa santa en Daniel 11:45 como el lugar donde el ejército invasor establecerá su cuartel antes de ser derrotado, en clara alusión a Jerusalén y el monte Sión. También en Apocalipsis 14:20 se dice que la sangre brotará del lagar hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios que muchos interpretan como la distancia aproximada entre Megiddo y Jerusalén. Además, las profecías de Jesús en Mateo 24 sobre la abominación desoladora, ocurriendo en el lugar santo, indican claramente un acontecimiento futuro en Jerusalén. Por estas razones, aunque la batalla se libre inicialmente en Megiddo, el clímax ocurriría en Jerusalén según las profecías. Señales del fin de los tiempos que precederán a Armagedón. Identifiquemos las señales previas a Armagedón descritas en la Biblia que indicarían su inminente cumplimiento en nuestros días. Las escrituras advierten que antes del fin ocurrirán diversas señales que indicarán la cercanía de Armagedón. Algunas de estas señales profetizadas que están ocurriendo en nuestros días incluyen guerras, rumores de guerras y conflictos mundiales, Mateo 24:6. Terremotos y hambres en diversos lugares, Mateo 24:7. Persecución y muerte de cristianos, Mateo 24:9. Falsos profetas y engaños espirituales, Mateo 24:11. Aumento de la maldad, violencia y corrupción moral, Mateo 24:12. Evangelización mundial, Mateo 24:14. Reconstrucción del templo en Jerusalén, Segunda de Tesalonicenses 2:4. Alianza de naciones contra Israel, Ezequiel 38 a 39.
Aparición de un líder mundial autoritario, Apocalipsis 13. Muchos creen que estas y otras señales indican que los acontecimientos finales predichos en la Biblia están próximos a cumplirse, incluyendo la batalla de Armagedón. ¿Cuáles de las señales mencionadas te parecen más preocupantes en relación a la cercanía de eventos como Armagedón? Diferentes posturas sobre el significado de Armagedón. Adentrémonos en el intrigante debate que rodea el significado de Armagedón. A lo largo de la historia, han surgido diversas interpretaciones de esta profecía apocalíptica. Descubriremos las diferentes posturas y teorías que han capturado la imaginación de creyentes y estudiosos por igual. Existen diversas interpretaciones entre eruditos y estudiosos bíblicos sobre el significado preciso de Armagedón y las profecías sobre el fin de los tiempos. Analicemos brevemente las principales posturas. Futurista. La posición futurista, mayoritaria entre los evangélicos, sostiene que las profecías se cumplirán literalmente en el futuro, tal como se describen. Para esta postura, Armagedón será una guerra literal en Israel según la Biblia. Preterista. Los preteristas creen que la mayoría de profecías, incluyendo Armagedón, se cumplieron en el siglo I después de Cristo con la destrucción de Jerusalén por los romanos. Por lo tanto, no habrá un cumplimiento futuro de Armagedón. Historicista. Según los historicistas, las profecías bíblicas se han cumplido gradualmente a lo largo de la historia de la Iglesia. Armagedón simbolizaría las luchas entre el bien y el mal, no necesariamente una guerra específica. Idealista. Los idealistas ven las profecías como principios universales y atemporales sobre la lucha cósmica entre el bien y el mal. Para ellos, Armagedón representa simbólicamente estas batallas espirituales, no eventos literales. Como vemos, las opiniones varían mucho entre intérpretes. Independientemente de cómo se analicen, las profecías sobre Armagedón continúan fascinando e inspirando el imaginario popular sobre el fin del mundo. ¿Cuál de las posturas mencionadas te parece más convincente en cuanto a la interpretación de Armagedón y las profecías sobre el fin de los tiempos? El Monte de los Olivos y el Valle de Josafat en las profecías sobre Armagedón. Dirijamos nuestra mirada hacia el Monte de los Olivos y el misterioso Valle de Josafat en las profecías sobre Armagedón. Estos lugares emblemáticos han sido escenario de eventos proféticos cruciales a lo largo de la historia. Analizaremos su significado y su papel en las profecías apocalípticas. Otros lugares mencionados en las Escrituras en relación a Armagedón y la segunda venida de Cristo son el Monte de los Olivos y el Valle de Josafat. Un pasaje clave es Hechos 1, 9 y 12 que describe la ascensión de Jesús al cielo desde el Monte de los Olivos, y como los ángeles dijeron: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Implicando que Cristo regresará a la tierra del mismo lugar donde ascendió, es decir el Monte de los Olivos, para librar la batalla de Armagedón. Otro pasaje importante es Joel 3, 1 y 2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas. Este valle ubicado entre Jerusalén y el Monte de los Olivos es mencionado como el lugar donde Dios juzgará a las naciones. Varios eruditos lo consideran parte del escenario de Armagedón. En resumen, las Escrituras vinculan el Monte de los Olivos, desde donde Cristo ascendió, y el cercano Valle de Josafat, donde serán juzgadas las naciones, con Armagedón y la segunda venida. Ambos lugares serán epicentros de los acontecimientos finales según algunas interpretaciones. La segunda venida de Cristo en las profecías sobre Armagedón. Acompáñanos a investigar sobre la segunda venida de Cristo, un evento central en las profecías sobre Armagedón. Desentrañaremos las visiones bíblicas que describen la gloriosa llegada del Salvador y su papel en el desenlace de los tiempos finales. Un evento crucial predicho en las Escrituras en relación a Armagedón es la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué dicen las profecías bíblicas al respecto? Un pasaje clave es Apocalipsis 19, 11 al 16, que describe a Cristo volviendo con los ejércitos celestiales para derrotar a las naciones reunidas contra él. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, sus ojos eran como llama de fuego, y él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro versículo significativo es Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Estas profecías indican que Cristo retornará visiblemente y con gran poder y gloria precisamente durante la batalla de Armagedón.
Su venida provocará el lamento de las naciones en guerra contra él. Para muchos estudiosos, la segunda venida ocurrirá al final del Apocalipsis, justo a tiempo para salvar a Israel de la destrucción total e intervenir en Armagedón para derrotar a las fuerzas del Anticristo. Su retorno inclinará la balanza a favor de Dios en la batalla final. La batalla de Armagedón será nuclear. Posibilidades y teorías. La posibilidad de una batalla de Armagedón de naturaleza nuclear ha intrigado a muchos. Investigaremos las teorías y escenarios que sugieren un desenlace catastrófico. ¿Es plausible esta perspectiva en el contexto de las profecías bíblicas? Una pregunta que muchos se hacen sobre Armagedón es si las armas empleadas en la batalla final serán nucleares. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de armas nucleares en este escenario? ¿Tienes alguna teoría personal acerca de cómo se desarrollará Armagedón? Comparte tus ideas en los comentarios. Mientras tanto, veamos qué opinan distintos expertos al respecto. Opinión futurista. Los que interpretan las profecías de modo literal, como Hal Lindsey, creen que es muy probable que se usen armas nucleares en Armagedón, pues las descripciones bíblicas sobre los ejércitos invasores del norte son consistentes con una guerra moderna masiva. Opinión preterista. Los preteristas no esperan un cumplimiento futuro de Armagedón. Pero algunos especulan que, si llegara a ocurrir dicho conflicto con armas modernas, la devastación sería tal que impediría el establecimiento del reino milenial descrito en Apocalipsis 20. Opinión historicista. Al ver las profecías como cumpliéndose a lo largo de la historia, los historicistas dudan que Armagedón involucre armas nucleares, pues creen que las plagas descritas en Apocalipsis siguieron un patrón de aumento progresivo de intensidad a través de los siglos. Una guerra nuclear sería un salto abrupto que no encaja con este modelo. En conclusión, no hay consenso entre los estudiosos sobre si Armagedón será nuclear. Dependerá en gran medida de cómo se interpreten las escrituras. Algunos creen que las descripciones apocalípticas sugieren armas modernas, mientras que otros lo consideran improbable o inconsistente con los pasajes bíblicos. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu perspectiva sobre cuándo o cómo podría ocurrir Armagedón? El nuevo orden mundial y el gobierno del Anticristo antes de Armagedón. Adentrémonos en el concepto del nuevo orden mundial y el gobierno del Anticristo, elementos cruciales en las profecías sobre Armagedón. Descubriremos cómo estas predicciones apocalípticas se relacionan con la idea de un poder mundial unificado bajo el dominio del Anticristo. Algunas interpretaciones de las Escrituras indican que antes de Armagedón emergerá un nuevo orden mundial dirigido por el Anticristo. Veamos qué dicen al respecto algunos versículos clave. Apocalipsis 13:7. También se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Muchos ven aquí una referencia al dominio global del Anticristo. Apocalipsis 17, 12 y 13. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Este pasaje alude a 10 reyes o reinos regionales que cederán su soberanía al Anticristo, formando un gobierno mundial centralizado. Daniel 7:23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Muchos creen que este cuarto reino representa al imperio mundial del Anticristo tras emerger y reorganizar los reinos de la tierra antes de Armagedón. En estos textos podemos observar que aunque no mencionan un nuevo orden mundial, varios pasajes sugieren que el Anticristo instaurará un sistema global centralizado de gobierno, religión y economía antes de la batalla de Armagedón, según algunas interpretaciones y el orden cronológico de las profecías bíblicas. La marca de la bestia como requisito para comprar o vender antes de Armagedón. En este capítulo abordaremos la misteriosa marca de la bestia y su conexión con la compra y venta en el contexto de Armagedón. ¿Cuál es su significado y cómo se relaciona con las predicciones apocalípticas? Otro elemento importante del sistema del Anticristo, según las Escrituras, será la implementación obligatoria de la marca de la bestia para participar en las transacciones económicas. Analicemos algunos versículos al respecto. Apocalipsis 13, 16 y 17. Y hacía que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Este pasaje indica que la marca será indispensable para comprar y vender antes de Armagedón. Apocalipsis 14, 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios.
Recibir la marca es vinculado aquí con la adoración al anticristo y tendrá terribles consecuencias. Apocalipsis 24. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Los mártires creyentes se negaron a recibir la marca. En síntesis, la implementación global de la marca como requisito económico será una prioridad del régimen del anticristo antes de la batalla de Armagedón, según el orden cronológico de las antiguas profecías. El falso profeta y la religión mundial unificada del anticristo. Investiguemos el papel del falso profeta y la formación de una religión mundial unificada bajo el dominio del anticristo en las profecías sobre Armagedón. ¿Qué implicaciones tiene esta visión en el contexto del fin de los tiempos? Junto con el dominio político y económico a través de la marca de la bestia, el régimen del anticristo buscará controlar la esfera religiosa global por medio del falso profeta, quien promoverá el culto al anticristo como si fuera Dios. Echemos un vistazo a algunos versículos en relación a esto. Apocalipsis 13, 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. El falso profeta obligará a la adoración global del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:4. El anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo exigirá ser adorado como si fuera Dios, con la ayuda del falso profeta. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Seguidores de Cristo abandonarán la fe verdadera debido a engaños. En síntesis, el falso profeta coordinará los esfuerzos para instituir una religión mundial unificada centrada en la adoración al líder político anticristo, quien demandará ser adorado como Dios, según las antiguas escrituras. Veamos qué dicen las profecías sobre el destino final de la bestia y el falso profeta tras Armagedón y el milenio. Aunque el anticristo y su falso profeta establecerán un sistema de control global antes de Armagedón, su reinado será corto. Las escrituras profetizan que ambos líderes malignos enfrentarán un destino terrible cuando regrese Jesucristo. Veamos algunos pasajes significativos. Apocalipsis 19:20. Pero la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella los prodigios. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ambos líderes serán capturados y arrojados al infierno por Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo será destruido por Jesús en su segunda venida. Apocalipsis 14:9 y 10. Y el tercer ángel dijo: Si alguno adora a la bestia, él también beberá del vino de la ira de Dios, y será atormentado con fuego y azufre. Los seguidores de la bestia también serán juzgados con fuego infernal. Según las antiguas profecías, la era del anticristo llegará a su fin con el castigo divino sobre él, su falso profeta y sus seguidores cuando Cristo regrese. El juicio final pondrá punto final al reinado de ambas bestias. El encarcelamiento de Satanás tras el regreso de Cristo en Armagedón o montaña de Megido. Tras la derrota de sus aliados humanos, el diablo también enfrentará la justicia divina, siendo confinado al abismo por 1000 años, impidiéndole seguir engañando a las naciones durante el milenio. Veamos los versículos más significativos al respecto. Apocalipsis 21 y 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Satanás será encarcelado en el abismo durante 1000 años tras Armagedón. Apocalipsis 27 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones para reunirlos para la batalla. Tras el milenio, Satanás será liberado para engañar de nuevo. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esta profecía indica la futura derrota del diablo ante Cristo. En conclusión, las antiguas escrituras profetizan que, tras su derrota en Armagedón, Satanás será encarcelado un milenio y luego liberado por un tiempo, antes de ser finalmente juzgado y destruido para siempre cuando intente engañar de nuevo a la humanidad. El encadenamiento de Satanás se considera un prerequisito para el establecimiento del reino milenial de Cristo sobre la tierra.
¿Cuándo ocurrirá Armagedón según las señales de los tiempos? En este capítulo, estudiaremos las señales y eventos que, según las profecías, marcarán la llegada de Armagedón. Descubriremos cuándo podría ocurrir este evento crucial según las pistas proporcionadas por las Escrituras y la interpretación de los tiempos. Aunque nadie sabe con certeza el momento exacto en que se desatará Armagedón, muchos estudiosos de las profecías creen que la convergencia de varias señales clave en nuestros tiempos indica que el evento profetizado podría ser inminente. Analicemos algunas señales relevantes. Reconstrucción del templo judío. Vital para que se cumpla la profanación del templo por el anticristo. Resurgimiento de Rusia como potencia militar enfrentada a Occidente. Rusia liderará la invasión sobre Israel según Ezequiel 38. Creciente alianza China, Rusia, Irán. Parece alinearse con la coalición profetizada contra Israel. Caos y conflictos crecientes en Medio Oriente. Podrían derivar en ataques sobre Israel. Creciente antisemitismo global. Prepara el escenario para que las naciones acepten una invasión sobre Israel. Predicación del Evangelio en todo el mundo por primera vez en la historia gracias a Internet y tecnologías de comunicación. Se cumple la profecía de Mateo 24:14. Rumores de guerras entre grandes potencias, como la tensión, Rusia, OTAN, por Ucrania. Mateo 24:6. También advierte que esto precederá al fin, mayor corrupción moral, violencia y quiebre de la familia a nivel global, en línea con Mateo 24:12. Si bien nadie sabe el día ni la hora, muchos ven la confluencia de varias señales clave previstas en las Escrituras, lo que indicaría que Armagedón podría ser inminente. Pero solo Dios sabe el momento exacto. Diferentes puntos de vista sobre la naturaleza literal o simbólica de Armagedón. Sumergiéndonos en una discusión teológica fundamental, exploraremos los diferentes puntos de vista sobre si Armagedón es un evento literal o simbólico. Analizaremos las implicaciones de ambas perspectivas y cómo influyen en la interpretación de las profecías apocalípticas. Más allá del momento específico, existe debate entre eruditos sobre si Armagedón debe interpretarse como un evento futuro literal, tal como se describe en las Escrituras, o en un sentido más simbólico y espiritual. Veamos los principales puntos de vista. Literalistas. Exégetas como Dwight Pentecast sostienen que Armagedón será una guerra geopolítica real, librada en una ubicación literal, por ejércitos constituidos por naciones específicas, tal como indican las profecías. Idealistas. Autores como Christopher Cohn argumentan que Armagedón es un concepto que representa simbólicamente las luchas morales, sociales y espirituales que ocurren a lo largo de la era de la Iglesia, no un evento delimitado. Preteristas parciales. Eruditos como R.C. Sproul sugieren que el lenguaje apocalíptico sobre Armagedón en los Evangelios alude al juicio de Dios sobre Israel con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo a manos de los romanos, pero el libro de Apocalipsis se refiere a eventos futuros. Futuristas moderados. Algunos como Craig Blessing sostienen que Armagedón involucrará batallas tanto físicas como espirituales. Argumentan que el lenguaje bíblico usa imágenes físicas para describir realidades espirituales sobre el fin de la era actual. Luego de esta gran guerra final en el Valle de Megiddo, Armagedón, según las profecías bíblicas vendrían acontecimientos como el juicio final ante el gran trono blanco y el gobierno milenial, que significa gobierno de 1000 años. Y los cielos nuevos y la tierra nueva, que es el estado eterno final, tras el juicio final del gran trono blanco. ¿Te gustaría saber más acerca de estas curiosas profecías bíblicas? Escribe ahora mismo en los comentarios. Quiero saber qué pasa después de la batalla de Armagedón. Y realizaremos una continuación a este video. Hemos realizado un extenso recorrido por las antiguas profecías bíblicas sobre Armagedón y los eventos del fin de los tiempos. Vimos los pasajes clave que señalan a Israel y la región de Megiddo como el punto focal donde se librará la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. Examinamos las distintas posturas sobre el significado de Armagedón y la naturaleza simbólica o literal de estas profecías. También analizamos en detalle la secuencia de eventos postreros, como la segunda venida de Cristo y el encarcelamiento de Satanás. ¿Qué te parecieron las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos? ¿Crees que se cumplirán de forma literal o tienen un sentido más simbólico? Independientemente de cómo interpretemos estas antiguas profecías, lo que es innegable es que ejercen una fuerte fascinación en la imaginación colectiva sobre el fin de la historia tal como la conocemos. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido profético y hayan ampliado sus conocimientos sobre este importante tema. Comparte tus pensamientos y opiniones con nosotros en los comentarios. Queremos conocer qué piensas sobre este importante tema.
Y recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para apoyarnos a crear más contenido de calidad. Activando la campanita de notificaciones no te perderás ningún video. Esperamos tus opiniones en la caja de comentarios. Los queremos un montón, amigos curiosos. Hasta la próxima.